Bien, para no entrar de lleno a los cálculos y al llenado, vamos a hacer un muy breve repaso de lo que vimos en los dos cursos anteriores. Vimos esto, los Incoterms, que es indispensable que ustedes los manejen, no quiere decir que se los aprendan de memoria, pero que los manejen bien y que tengan a la mano el material para cuando estén haciendo una valoración, chequen el Incoterm. Bueno, tenemos este punto imaginario señalado con color rojo, que le llamamos supuestos del artículo 56, que es la entrada al país. Cuando es marítimo, la fecha de fondeo o atraque, transporte aéreo cuando toca el primer aeropuerto nacional, y por frontera, cuando cruza la línea divisoria internacional. Entonces, como ven, de acuerdo al Incoterm que manejamos, eh, faltan gastos hasta este supuesto en los primeros 5 terms y los últimos 5 terms hasta se pasan de esa línea imaginaria del 56. Recordemos que todos los gastos que están antes de esta línea señaladas en color verde los conocemos como incrementables y los que están después de la llegada del barco son gastos no incrementables. Recientemente salió una definición nueva que le llaman decrementables, lo cual no es propiamente un no incrementable, sino que resta del valor de factura para el cálculo de los impuestos. Esto nada más se da en los 5 terms que rebasan los supuestos del 56. Aquí en el Export vemos que nos faltan gastos que señalo con la flecha amarilla. ¿Qué pasó desde que recogemos hasta que llega al puerto? En el FCA también faltan gastos. Estos gastos necesitamos conocerlos para poder llegar al valor en aduana. En el Free On Board únicamente nos falta el flete. Y en el CFR y en el CIF ya están incluidos todos los incrementables, a excepción de que adicionalmente contraten un seguro. En el caso de CIF ya viene incluido el seguro. Bien, pero hay otros como el DPU, el DDP, el DAP, en donde están señalados con flecha roja los conceptos que exceden los supuestos del 56, los cuales se pueden decrementar, es decir, restar al valor factura para pagar impuestos solamente hasta los supuestos del 56. En el caso del CPT y del CIF, ahí depende, por si en signo de interrogación, depende hasta dónde está contratado el transporte. Si el transporte está contratado hasta frontera o hasta puertos, no hay nada que decrementar. Sin embargo, si está un flete hasta un punto en el interior del país, ejemplo Tlaxcala, entra por Veracruz y llega a Tlaxcala, pues el flete Veracruz-Tlaxcala no es incrementable. Y si viene en la factura, se puede decrementar. Recordemos que los gastos de instalación de maquinaria no son incrementables. Básicamente ese es el resumen de los 5 terms. Ahora pasamos al resumen de método de valoración. En método de valoración, el artículo 64 nos explica lo que se considera precio pagado, que es la base gravable para el cálculo de los impuestos. Entonces, en resumen, en esta lámina dice el artículo 6.4 que la base gravable es igual al valor en aduana. Como todos sabemos, el valor en aduana es de donde calculamos los impuestos. El valor en aduana, dice aquí el propio artículo, que es el valor de transacción, pero ajustado a lo que dice el artículo 65, es decir, a los conceptos incrementables. Los conceptos incrementables son los que, como dice aquí subrayado, no estén incluidos en el precio pagado. Y empieza a mencionar cuáles son: comisiones, gastos de corretaje,
costos de envases, embalajes, gastos de transporte, seguro y gastos conexos. Y también, además de estos, tenemos otros como materiales, piezas y elementos, partes análogos incorporados a las mercancías, herramientas, matrices, moldes análogos utilizados para la producción y materiales consumidos en la producción. Por ejemplo, un lubricante que se consume, pero sí se utiliza, ¿no? Obviamente, aquí se los puse en color rojo en la medida en que no estén incluidos en el precio pagado. Si ya están incluidos en el precio pagado, no es un incrementable porque ya está incluido. Trabajos de ingeniería también que se den antes de la entrada al país. Los trabajos de ingeniería después de entrada al país no son incrementables. Bien, también son incrementables las regalías y licencias. Y cualquier otro concepto que el importador revierta directa o indirectamente al vendedor. Dinero que le regresa por algún concepto al vendedor también se forma como que forma parte del valor en aduana. Por último, tenemos el artículo 65 que nos dice los conceptos no incrementables. Y aquí también pues menciona los gastos como por ejemplo construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento, pero ya en territorio nacional, no es incrementable. Bueno, me salté la primera. Los gastos que realiza por cuenta propia el importador, aun cuando pueda estimarse que benefician al vendedor. Gastos que hace el importador por cuenta propia, tampoco no son incrementables, a menos que sea uno de los incrementables que están en el artículo 6.5. ¿Okay? La tercera dice, los pagos del importador al vendedor por dividendos o aquellos otros conceptos que no guarden relación con la mercancía importada. Si paga dividendos que no tienen relación con la mercancía, tampoco es un concepto incrementable. Otro tema que vimos fue los métodos de valoración. Cuando no es posible determinar el valor por valor de transacción porque no existe una compraventa o porque existe vinculación y esta afecta el valor, entonces tenemos que irnos a los siguientes métodos de valoración. El artículo 71 dice en orden sucesivo, o sea, uno primero, otro después, y por exclusión. Quiere decir que para que yo pueda valorar por mercancías similares, primero tengo que pasar por mercancías idénticas. Y si no encuadra, entonces por exclusión me voy al segundo, que es similares. Si no encuadra, por exclusión me voy al siguiente, que es valor de precio unitario de venta. Solo que este precio unitario de venta y el valor reconstruido, que es el tercer y cuarto mencionados aquí, el propio artículo nos dice que pueden ser utilizados en orden indistinto. Puedo utilizar estos de acuerdo a los valores que yo tenga indistintamente, nada más el 3 y el 4, el 1 y el 2 no. Y si aplicando todos estos métodos de valoración, aún así no es posible determinar el valor en aduana, entonces nos vamos a el método conforme el artículo 78. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente te dice, si no es posible identificarlo por estas fracciones del 1 al 4, vuelve a iniciar tu método de evaluación, pero con mayor flexibilidad. Y en alguno de estos va a caer, pero como estamos apoyándonos en mayor flexibilidad, el método que vamos a declarar ya no va a ser en el que lo encontramos con mayor flexibilidad, sino último recurso. ¿Por qué último recurso? Así le llamaron en el anexo 22, apéndice 11, donde nos ponen las claves de valoración, donde 0 se ocupa solo para exportación, 1 es el valor de transacción de las mercancías, que es el que ustedes ocupan y la mayoría de los agentes anuales, el 99% de las operaciones tienen método de valoración 1. Muchas veces ustedes no se percatan en el pedimento dónde viene este dato. Ahorita lo vamos a ver para que lo tengan muy claro, pero el 99% se va por método de valoración 1. De ahí tenemos el método de valoración 2, que corresponde a mercancías idénticas, el 3, similares,
4, valor de precio unitario de venta, 5, valor reconstruido, y el 6, conforme al artículo 78, que le llamaron último recurso. Después vimos qué es vinculación. ¿Cuándo se considera que hay vinculación? Que prácticamente es cuando son empresas filiales o cuando un directivo de una empresa controla a la otra. Aquí viene todo el ejemplo, pero no vamos a leerlo porque esto fue parte del curso anterior, pero está en el artículo 68. En el 69 nos dice que no nos van a aceptar, bueno, más bien que se van a aceptar el valor de transacción cuando, aún habiendo vinculación, esta no influyó en el precio. Eso también se maneja con claves. La vinculación, donde 0 es no existe vinculación, 1 es sí existe vinculación y afecta el valor, y 2 es sí existe vinculación, pero no afecta el valor. Es decir, se venden a los precios normales del mercado. El artículo 70 también habla sobre personas vinculadas, y hasta ahí llega nuestro breve resumen, que nos llevó aproximadamente 11 minutos. Bien, para no entrar tan en frío a los ejemplos. Bueno, ahora vamos a ver pedimento en el campo correspondiente. Este es el campo del pedimento a nivel partida. Entonces, aquí pueden ver ustedes vinculación, aquí estoy señalando vinculación. La vinculación va con esta clave. El método de valoración que está aquí, aquí se va a poner la clave. Este ejemplo es una exportación, por eso lleva 0. Normalmente aquí en su pedimento van a ver ustedes un número 1, método de valoración 1, que quiere decir valor de transacción. Es decir, ustedes compraron en una compraventa normal. Si están valorando por mercancías idénticas, similares, etcétera, pues ya van a ir poniendo 2, 3, 4, 5 o hasta 6 de último recurso. Y en vinculación, siempre va a venir 0 cuando no estén vinculadas, 1 cuando sí estén vinculadas y afecta el valor, y 2 cuando aún estando vinculadas, es decir, son hermanas, no afecta el valor. ¿Okay? Entonces aquí ya lo pueden ver a nivel pedimento. Vamos a ver otro. Bueno, ese es el mismo, es la vinculación, nomás que se la señalé aquí en colores. Bien, vámonos directamente al instructivo. ¿Por qué este curso decía llenado del anexo 1? Bueno, en el anexo 1 de las reglas de carácter general vienen todos los formatos de comercio exterior. El último publicado fue en el 2020. Este es el formato de la manifestación de valor. Se supone que así iba a ser. Aquí van los datos generales, más datos generales del pedimento, y aquí ya iban a empezar a poner los métodos de valoración en valor transacción idéntica. Aquí íbamos a poner una X si valoraba por transacción, o por idénticas, o por similares, o por precio unitario de venta, o valor reconstruido, o último recurso. Y más abajo venían ya los datos propiamente de los valores donde se iba a llenar la manifestación, que eran estos. ¿Qué hizo la autoridad? No se complicó la vida, le hizo un corta y pega al artículo 65 y los puso aquí. Están con las mismas letras. Comisión y gastos de corretaje, excepto comisiones de compra. Entonces, aquí tendríamos que poner el costo y la moneda en la que estamos pagando esto, los envases, los gastos de embalaje. Y aquí viene un pequeño inconveniente, pequeño gran inconveniente. Como copiaron de la ley, en la ley
agrupan en este mismo concepto, y por lo tanto aquí lo convirtieron en campo, los gastos de transporte, que es flete, los gastos de seguro, que es seguro, y los gastos conexos como carga y descarga. Tenemos en el pedimento otros de carga y descarga. Entonces, aquí hay al menos 4 campos del pedimento en un mismo bloque de la manifestación de valor. Entonces, este concepto va a estar con un importe grande que va a corresponder a fletes, a seguros, a otros gastos y a maniobras. Entonces, aquí sí hubieran desglosado, pero así lo hicieron. Bueno, este era el formato. Después iban a los gastos que no son incrementables, como vimos en el repaso. Aquí pueden ver artículo 66, son los no incrementables, y quiere la aduana ahora que le pongamos cuánto es de gastos no incrementables y su fecha de erogación y su moneda. Para un tema estadístico, porque no es incrementable. Y finalmente venía un resumen. Un resumen, que es este, en donde ya quieren que le pongamos cuál es el precio total pagado, cuánto es lo que dejaste de pagar, pero lo vas a pagar posteriormente, en caso de que haya crédito, y el total de los incrementables. La suma de todo esto nos va a dar este valor, que es el valor en aduana sobre el cual vamos a valorar. Y ahí terminaba. ¿Ok? Esto, les insisto, está en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior del año 2020. En el año 2022, que es la más reciente, ya no publicaron este formato. Sin embargo, por ahí andan circulando en algunas cámaras una proforma de llenado, como se supone que va a venir en la página de BUSEM. Sin embargo, eso no es oficial, pero lo vamos a presentar aquí para ver cómo va a quedar en teoría, ¿no? Vamos a ver aquí unas preguntas. El material, miren, no va a haber un material de diapositivas. El material es un resumen, el que ya vimos es un resumen del primer curso. Del primero y segundo, les podemos compartir el primero y segundo. Escríbanos aquí a comunicación@ocampo.mx y con gusto le podemos mandar el material de los cursos anteriores. Aquí preguntan cómo pueden obtener los cursos anteriores. Ya lo comenté. Pero aquí me están haciendo una observación. Dicen, uno es cuando no afecta y 2 cuando sí afecta. Yo lo mencioné al revés. Correcto. Eso es en cuanto a métodos, a vinculación. ¿Podría aclararme, por favor? Gracias. 1 afecta, 2 no afecta. Bueno, ahorita lo buscamos en el apéndice 22 para que no haya duda. Si el valor en aduana está influido por vinculaciones comerciales financieras, dice, cabe especificar que si el valor en aduana está influido por las vinculaciones comerciales financieras o de otra clase de conformaciones, excepciones, descripción 0, no existe vinculación. 1, sí existe y no afecta el valor. Y 2, sí existe y afecta el valor. Este campo será obligatorio cuando se trata de operaciones. Aquí alguien ya nos hizo favor de ponerlo, que es justamente como yo lo mencionaba. Entonces ya quedó ahí contestada esta pregunta. Bueno, vámonos entonces a la propuesta de formato
que aún no está publicado en Diario Oficial. De hecho, no va a estar en Diario Oficial, va a estar en la página de la BUSEM y va a quedar de la siguiente manera. O al menos esta es la propuesta. Bueno, este es el material que nos han compartido, no es oficial. Se va a llamar Manual de Usuario de Manifestación de Valor por Portal BUSEM y Registro de Manifestación de Valor. Publicación 22 de abril del 2021. Este es el contenido. Nos dice los elementos mínimos que debe tener el sistema, la forma de acceso, las plataformas con las que va a operar, que es Windows XP o superior, por supuesto, o Mac, conexión a Internet, Mozilla o Google Chrome en sus últimas versiones y Acrobat Reader. Nos da el link y debemos de poner ventanilla única, ingreso solicitante. Aquí una propaganda de que lo van a poder descargar en su teléfono móvil. Cómo firmar con la FIEL para poder acceder. Aquí se pone el archivo CERT, el archivo KEY o KEY, como le nombran a veces. Y aquí van paso por paso, pantalla, cómo se selecciona el archivo CERT, cómo se ingresa, el KEY. Y finalmente ya llegan a la página de inicio, ya están dentro de la BUSEM. Dentro de la BUSEM van a esta barra y registran otras tareas y le dan registro. Y aquí están ya en el llenado de la manifestación. Si se dan cuenta, estas flechas que están en color rojo, dice que son 4 pasos. Primero, capturar la solicitud, luego requisitos necesarios, luego anexar requisitos y por último, firmar la solicitud. Entonces, en los datos generales, van a poner quién está solicitando. Normalmente aquí nada más se pone el RFC y todo lo demás se llena en automático. Lo jala de la base de datos del SAT. Después viene el nombre del importador. Igual se pone nada más el RFC. Y después se va a llenar esto, que es el valor en aduana. Aquí van a poner el importe total del precio pagado, el importe total del precio por pagar, que es algo que ellos inventaron, ese concepto no existe. Precio pagado sí, precio pagado en el 64 nos dice que es el valor de las mercancías a importar. Y aquí le ponen precio por pagar porque consideran que a veces pagan una parte y van a pagar otra. La suma de esas dos cosas va a ser el valor de transacción. Aquí van a poner los conceptos incrementables y el total de los decrementables. Los decrementables, ya les expliqué en el resumen, que son gastos que vienen en la factura y que vienen desglosados. Esa es la condición, que vengan desglosados y que sean gastos después del artículo 56. Y de esta manera ya llegan a un valor total de la mercancía, el famoso valor en aduana. Pero hay que dar más detalle, no está tan sencillo. Ojalá acabar aquí. Bueno, después vamos a poner el RFC de las personas que vamos a autorizar para que puedan consultar esta manifestación de valor. Normalmente va a ser el agente aduanal. Y aquí nos pide en este formato que pongamos el COBE que vamos a utilizar. Es decir, que aquí nos está primero diciendo que debemos de transmitir un COBE y luego hacer la manifestación de valor. Todo esto viene a cambiar completamente cómo hacemos la operación hoy en día, porque hoy en día ustedes nos mandan los documentos, nosotros capturamos esos documentos, y de ahí generamos un COBE por sistema.
nos regresa ese COBE y con esa información formulamos el pedimento y después generamos la manifestación de valor. Aquí lo que la autoridad dice es, primero genera el COBE, luego genera la manifestación de valor, se la mandas al agente aduanal y después hará el pedimento. Sin embargo, dentro del instructivo que vamos a ver ahorita, nos dice, danos el número de pedimento. Bueno, eso no es tan complicado, le podemos dar de antemano un número anticipado para que ustedes lo hagan. Bien, pues aquí ponen el COBE y además tienen una opción para validar ese COBE. Aquí una vez que el COBE ya está agregado, se puede consultar el acuse de valor. Aquí se consulta para verificar que efectivamente ese COBE exista. Esté transmitido. Aquí es cómo se ve cuando ya está verificado. Nos dice si es de IMPO, de EXPO, el número de la factura, si lo hizo el importador, el exportador, la agente aduanal, la fecha de expedición. Y podemos descargarlo. Recuerden que estamos todavía dentro del instructivo de llenado y ya metieron ahí dentro el consultar el COBE y podemos imprimirlo. Bien. Ahora, modificación a un COBE. Bueno, desde aquí se puede hacer, desde el mismo llenado de la manifestación. Aquí viene cómo se modifica. El siguiente campo es que pongamos el número de pedimento, la patente y la aduana. Y ahora sí, vamos a lo más, vamos a decirle complicado, que es ya la valoración a detalle. Hay que poner los incrementables. Aquí, ¿qué hicieron? Lo mismo que en el otro ejemplo de la resolución del año 2020. Nos ponen comisiones y gastos de corretaje y que pongamos el valor y si está a cargo el importador o no. La fecha de erogación, perdón, es los costos de embalaje, su fecha de erogación, es decir, cuándo lo pagamos y el importe. Y aquí ponen que si es a cargo del importador o no. Lo cual no se me hace lógico que pongan esto porque si no es a cargo del importador, no debe formar parte de la manifestación de valor. Pero así lo pusieron. Gastos de embalaje, aquí como pueden ver, lo volvieron a copiar del artículo 6.5 y dice gastos de transporte, seguros y conexos, como carga, descarga, manejo y gastos erogados antes de los momentos señalados en el artículo 56, que ya vimos también que era esa línea imaginaria. Bueno, pues aquí no queda más que ir vaciando todo esto. Los materiales y piezas que se van utilizando y que son pagadas, que no forman parte del precio pagado, se tienen que ir desglosando y poner si van a cargo del importador y la fecha en la que pagamos ese gasto. Y así sucesivamente llegan todos los conceptos incrementables. Aquí la autoridad que elaboró esto sí comete un error grave, porque el siguiente bloque se llama decrementables, debiéndose llamar no incrementables, porque los decrementables son los que restan al valor de la factura un gasto que se considera no incrementable. Sin embargo, hay gastos que no vienen en la factura. Ejemplo, una revalidación en Puerto de Veracruz. Ese es su gasto no incrementable, porque se revalida ya que llegó a territorio nacional. Pero no viene en la factura, entonces yo no le puedo llamar decrementable, es simplemente no lo incremento. Pero bueno, nuevamente la autoridad lo hizo de esta manera, le llamó decrementables a todos los no incrementables. Y su fundamento es el artículo 66, y vuelven a insistir ahí entre paréntesis, decrementables. ¿Qué gastos son los que ponen aquí? Copian y pegan del 66 y nos ponen
gastos realizados por cuenta del importador, como pues no ponen cuál, pero aquí dan la opción para ponerlo. Luego, gastos de transporte, seguros y gastos conexos, erogados con posterioridad a los que se den en el momento señalado en el artículo 56. Es decir, aquí van los fletes, seguros y gastos conexos. En el siguiente van los descuentos especiales para aplicar en el momento de compraventa. Aquí irían los descuentos. Y otros gastos que se distingan del precio pagado, por ejemplo, gastos de construcción, aquí van. Como el 66 aclara que los gastos no incrementables son, por ejemplo, los realizados en territorio nacional como contribuciones, cuotas compensatorias, es decir, impuestos. Bueno, pues aquí no se quiebran la cabeza y lo ponen también. Lo ponen las contribuciones, que son los impuestos, y las cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional. Aquí quieren que pongamos cuántos son los impuestos y las cuotas compensatorias. Lo cual, pues, realmente está mal porque, número uno, todavía con exactitud no lo sabemos, puesto que el pedimento no está pagado, probablemente ni haya llegado el barco o ni haya llegado el avión cuando se hace la manifestación, porque tenemos que hacerla antes. Entonces no tendríamos la cantidad exacta ni de contribuciones ni de cuotas compensatorias porque desconocemos todavía el tipo de cambio. Sin embargo, vuelvo a insistir, pues así lo hizo la autoridad. Puso ese campo para que pongamos cuánto es las contribuciones y cuotas compensatorias. Bien. Vámonos al precio pagado. Recordemos que el 64 nos dice qué es el precio pagado, que es el precio pagado por las mercancías al cual tiene que ajustarse los conceptos incrementables del artículo 65. Y el 65 te dice, siempre y cuando no vengan ya incluidos en el precio pagado. Bueno, entonces aquí vamos a poner el precio pagado total. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Seleccione un valor para la forma de pago. En este ejemplo, lo hicieron con cheque. Puede ser cheque, transferencia, giro, etc. Precio por pagar, otra invención de la autoridad. Precio pagado, el concepto está en el artículo 64 y es la cantidad que se le paga al cliente, al proveedor, directa o indirectamente por las mercancías importadas. Este precio pagado no quiere decir que ya lo pagué, es el valor por el que de las mercancías que voy a importar, lo pague o no lo pague en el momento de la importación, antes o después. Pero aquí la autoridad pues quiere inventar el hilo negro, inventa un nuevo concepto que le llama precio por pagar. Es decir, según ellos, lo que dejaste de pagar, lo que tienes pendiente porque tienes crédito, y quiere que también se ponga aquí. Al final te va a sumar lo pagado con lo por pagar y te va a dar algo que se va a volver a llamar precio pagado. Bien, pues aquí está un ejemplo, la fecha en que se va a pagar, el total, la forma de pago, y aquí, como es un pago futuro, dice pruebas de momentos o situaciones cuando se realizará el pago. Y esto es pro forma, no es oficial, pero hasta para eso no le echan un poquito de ganas. Aquí dice con peso pago y acá abajo dice compensó pago. O sea, le faltó aquí una N. Bueno, este compensó pago son pagos que se van a compensar porque tienes un saldo a favor, una nota de crédito, etcétera. Entonces aquí vas a poner en qué fecha se va a compensar, cómo va a ser la forma de pago y el motivo por el que se realizó esa compensación de pago.
Por ejemplo, si ustedes tienen una nota de crédito que les dio el proveedor, puede ser que paguen nada más una parte de la mercancía. Entonces la aduana va a decir, pues falta una parte porque la factura era por 100 y tú pagaste nada más 65. Te hacen falta 35, ¿dónde están? Entonces aquí tú le pones, lo compensa por una nota de crédito y en el motivo le pones el detalle, 35,000 por tal, todo el detalle. ¿Ok? Bueno, se le da a continuar, este aviso de de privacidad. ¿Y ya acabamos aquí? No. Ahora viene, aquí apenas fue el paso número 2. Ahora lo que sigue es cargar los documentos que deben anexarse a la manifestación de valor. Estos recuerden que están establecidos en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Ya lo hemos tocado en varios cursos anteriores. Bueno, entonces aquí van a ir cargando el tipo de documento, por ejemplo, BL, y el nombre del documento y el tipo, ¿no? Por ejemplo, el BL, pues ese sería un nombre, y el tipo, documento de transporte. Y le van a dar agregar. Y van a subir todo lo que menciona el 81. ¿Qué menciona? Así rápidamente, que debemos poner comprobante de fletes, comprobante de seguros, comprobante de embalajes, eh, facturas comerciales, contratos, eh, contrato de transporte, o sea, BL. Todo eso son lo que se van a digitalizar aquí en la BUSEM. Y aquí ponen cómo se van a ir adjuntando, ¿no? Le damos adjuntar documentos, nos abre una ventana normal como para abrir, para examinar el ejemplo. Con estas características, mínima 300 dpi, es la resolución que necesita. Si yo lo mando con una resolución menor a esta, es muy probable que no pueda cargarse. Y así se va cargando cada uno de los documentos y ya esta es la manera en que quedó. Aquí está el nombre del archivo, estatus correcto, mensaje OK. Eran con cada uno de los documentos que hay que subir. Bien. Y se vuelve a hacer con todos hasta que se concluye. Y ya pasamos a la número 4 y última, que es la más fácil, que es firmar ya la manifestación de valor. Aquí pongo el archivo OK, el archivo CERT, la contraseña y firmo. Y me regresa un acuse como este. Y a partir de ahí ya puede el agente aduanal empezar a hacer su operación. Eso es hasta donde va ahorita. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este instructivo de llenado o la forma en que va a irse cargando? Pueden abrir micrófono o pueden hacerlo vía chat. Hola, muy buenas tardes. En mi caso la pregunta sería, si la nota de crédito pudiera existir, pero después de que yo realicé la importación, ¿qué se hace? Ahí tenemos todavía una laguna en la ley. Cuando salió esto, hay una regla que es la 151, nos dice que cualquier modificación a la manifestación de valor debe de hacerse pagando una multa. La multa era exageradamente grande porque la equipararon con COBE. Entonces estábamos hablando de entre 22,000 y 32,000 pesos. Pero luego en posteriores publicaciones la disminuyeron a presentación extemporánea, que anda rondando los 2,000 pesos. ¿Mm? Así está hasta ahorita, que cualquier modificación a la manifestación de valor va a tener un cargo de presentación extemporánea. Hay inconformidad por parte de algunos importadores, pero no ha llegado todavía no ha llegado a las altas esferas para que hayan hecho algo. De momento,
lo que tenemos conocimiento es que se va a tener que pagar la multa. De hecho, en los últimos instructivos que tenemos, en este no se vio, no salió, pero en los últimos instructivos que tenemos decía como requisito para transmitir una adenda o corrección a la manifestación de valor, anexar el comprobante del pago de la multa. Entonces, la respuesta, como está ahorita, hasta el día de hoy, salvo que salga una publicación nueva, es que toda corrección como esa de aplicar una compensación tendría que hacerse previo pago de la multa. ¿Por aquí alguna otra pregunta? No. Bueno, pasamos entonces a algunos ejemplos. Miren, esto es un instructivo. Por muy complejo que esté, al final es un instructivo y hay que llenarlo. Entonces vamos a irnos a los datos más finos, donde ustedes les puede, a unos ejercicios prácticos, donde ustedes les puede dar más luz para poder llenar correctamente esta manifestación en caso de que se la dejen al importador, que así está, está por ley. Por ley está para el importador, artículo 59 de la ley aduanera, fracción tercera. Sin embargo, están pugnando porque se pueda delegar esa responsabilidad a un tercero. Dentro de esos terceros, pues están viendo a la gente aduanal, pero la autoridad pues lo está todavía evaluando y lo más probable es que, aunque lo haga un tercero, el responsable de la transmisión vaya a ser el importador. Porque les insisto, el SAT lo que quiere es que el importador ya se haga responsable de la manifestación. Bueno, vamos a estos ejercicios. Me gustaría que participaran. Es un taller, es para ir practicando. Pueden abrir su micrófono con toda confianza o comentar por el chat. Bueno, tenemos un caso práctico. A ver, la compañía Lámparas de Occidente S.A. compra 2,500 lámparas fabricadas en España a un costo unitario de $1.5 por pieza, bajo el término de venta FOB. Esto es importantísimo. Bajo el término de venta FOB. La fábrica está ubicada en Madrid y será despachada por el puerto de Bilbao. Entonces, allá a la derecha ven un mapita y ahí ven dónde está Madrid y va a ser despachada en Bilbao. ¿Okay? Aquí les puse de este lado los valores. Bueno, primero puse, ¿existe vinculación? No existe vinculación. Ok, qué bueno. Tipo de operación, compraventa. Entonces, desde aquí ya podemos saber que es un método de valoración, valor de transacción. ¿Por qué? Porque hay una compraventa y no hay vinculación. ¿Ok? Entonces, estos son los gastos de nuestra operación. Son ficticios, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es irlos poniendo en estas otras columnas que están aquí para ir determinando si suman, si se convierten en incrementable o no. ¿Ok? Sale. Primero, dice, valor factura FOB, $3,750. ¿Esto qué sería? Precio pagado, incrementable, no incrementable o decrementable. Bueno, es bastante obvio. Este sería mi precio pagado. Ahora, flete terrestre de Madrid a Bilbao. Recuerden, en el mapita se veía que pues de Madrid a Bilbao hay un tramito, pero yo compré FOB. Entonces, este gasto, ¿qué sería? ¿Precio pagado o incrementable? A ver, lanzo la pregunta. Precio pagado, ¿no? Precio pagado, la respuesta es correcta, es precio pagado, porque en el artículo 65 dice que los gastos de flete también son incrementables a condición de que no se encuentren incluidos en el precio pagado. Sin embargo, en algunas facturas lo vamos a encontrar desglosado y algunas personas dicen, si me lo desglosan, yo prefiero llevarlo a incrementables. Pero
en sentido más estricto, sería precio pagado. Porque forma parte del precio. Sin embargo, si yo aquí le aplico una sumatoria, hasta ahorita tenemos un valor en aduana de, perdón, no sé, 4,000. ¿Qué pasa? El otro ejemplo que le digo, hay personas que dicen, no, es que aunque sí va incluido dentro del FOB, pero como me lo desglosó el cliente, el proveedor, yo prefiero llevarlo a otros incrementables. ¿Qué pasa? No pasa nada porque la suma de mis incrementables me va a dar, va a ser mi precio pagado más esto va a ser mi valor en aduana, voy a ponerle aquí valor en aduana, que sería la suma de mi precio pagado más mis incrementables. Llego al mismo valor. ¿Sí? Aquí lo van, ahorita que le puse esta fórmula, lo van a ver más fácil. Si yo lo quito de aquí y me lo llevo a precio pagado, el valor en aduana no se afectó. Entonces, para la aduana, le da igual si está en uno o en otro lado, porque al final estas dos columnas suman. Les voy a poner un colorcito diferente para que se vuelva más distintivo. Vamos a ponerle este color. Estas dos columnas suman, estas no suman. Y esta última, todavía de que no suma, resta al valor en aduana. Por eso les dije que hace mal la autoridad en ponerle estos dos como nombre decrementables cuando hay no incrementables y decrementables. Pasamos al siguiente. Gastos de despacho aduanero de exportación. Es decir, en la aduana de Bilbao cobraron $20. ¿Qué es precio pagado, incrementable o no incrementable? Tendría que seguir siendo precio pagado porque en teoría el Incoterm no incluye. Es correcto porque el FOB dice que incluye la mercancía despachada y cargada a bordo del barco. Pero volvemos al mismo ejemplo. Si alguien quisiera, nos da 4,020 de valor aduana. Si alguien quisiera llevárselo a incrementables, no afecta el valor. Bien. El siguiente, flete marítimo. ¿Qué sería? Incrementable, valor en aduana, perdón, precio pagado, incrementable o no incrementable. Incrementable. Incrementable, correcto, porque el término de venta FOB no incluye el flete marítimo. Entonces, este sí no tiene vuelta, ¿eh? Este va aquí. Si lo ponemos en otro lado, ya está mal. Correcto. Luego tenemos una maniobra de descarga de contenedor en Veracruz. Costó $175. ¿Qué es? Precio pagado, incrementable, no incrementable. Tendría que ser no incrementable porque es posterior a lo que dice el artículo 56. Es correcto, es correcto. Gracias por participar. Este concepto es no incrementable. Y este no suma al valor en aduana. El siguiente dice que es un seguro de transporte de carga de la ciudad de Veracruz a la Ciudad de México. ¿Qué sería? No incrementable. No incrementable, bien. Y el siguiente que tenemos es honorarios de la agente aduanal. ¿Qué sería? Incrementable, no incrementable. Es posterior al despacho.
¿Ven como lo que menos afecta al costo es el honorario? Se saltó en la custodia, licenciado Portier. La custodia, tiene razón, custodia. Muchas gracias. La custodia de Veracruz a México, igual, ¿no? Igual, es un concepto que fue después del despacho aduanero y no es incrementable. Y por último, los impuestos de importación. Bueno, el 66 lo dice claramente que las contribuciones no forman parte del precio pagado. Entonces, así quedaría este ejercicio. Esta suma que voy a hacer aquí de conceptos no incrementables no tiene mucha relevancia porque no se incrementan. Ojo, en el pedimento no tengo campo para estos no incrementables, no van a aparecer, son gastos que ustedes hacen, pero no aparecen en el pedimento. Entonces la autoridad dice, pues yo quiero saber esos pagos que hiciste probablemente al extranjero, los impuestos por supuesto no, el honorario de la gente anual por supuesto no, pero por ejemplo el seguro en México, la descarga de contador sí puede venir ya incluida dentro del Incoterm, dentro de algún Incoterm, puede venir incluida. Y aunque ustedes se los desglosen, el concepto no va a ser incrementable. ¿Correcto? ¿Dudas, comentarios respecto a este ejemplo? Perfecto. Pasamos al siguiente caso. Vamos al caso número 2. La compañía Lámparas de Occidente compra 1,300 focos para lámpara en Estados Unidos a un costo de $1 por pieza, bajo el término de venta ex-work. Aquí, punto importantísimo, ex-work, ¿ok? El vendedor está ubicado en Chicago y se despachará por la aduana de Laredo. Bueno, ¿existe vinculación? No existe. Tipo de operación, compra-venta. Por lo tanto, vamos a valorar otra vez con método de valoración 1, valor de transacción. ¿Ok? Mismo ejercicio. Valor factura ex-work, $1,300. Obviamente este va, es mi valor, mi precio pagado. Luego tengo un seguro desde Chicago hasta Guadalajara. El cliente cuenta con una póliza global de seguro, asignando a este embarque $15. Lo paga en pesos, lo paga en México y en pesos mexicanos. Esta pregunta sí está buena, ¿eh? ¿Este concepto es incrementable o no es incrementable? Es incrementable. ¿Alguien más quiere o tiene una opinión diferente que no sea incrementable? Aquí Otilia nos preguntó, ¿qué pasa cuando tienes un descuento de proveedor y viene manifestado en la factura? Bueno, de acuerdo a este nuevo instructivo que les mostré, debes de ponerlo en el campo respectivo y restarlo. ¿Alguien más comenta aquí? Ventas número 4 dice incrementable. Bueno, fíjense que sí es incrementable porque ampara desde Chicago y hasta Guadalajara. Pero resulta que hay una parte que no debería ser incrementable. La parte Nuevo Laredo, Guadalajara. Chicago, Laredo, Texas, sí es incrementable. Nuevo Laredo, Guadalajara no es incrementable. Pero si yo no lo tengo desglosado por el proveedor, es incrementable todo. De tal manera que si yo tuviera un desglose por parte del proveedor, ya no se va a valer que lo haga el importador. Yo pudiera ponerle que incrementables son 10 y no incrementables son 5 para que me den los 15. Al revés. Pero al no estar desglosado, todo queda como incrementables y suma.
Transfer, cruce de puente. Los que manejan por Laredo saben perfectamente lo que es un transfer, ¿no? Que es un tractorcito que engancha la caja tráiler del lado americano, lo cruza el puente, hace el despacho y le entrega en alguna línea mexicana. ¿Este es un gasto incrementable o no incrementable? Incrementable. Incrementable, puesto que es antes del supuesto del artículo 56. ¿Cuándo es el supuesto del artículo 56? Cuando se cruce la línea divisoria internacional. Y justamente este es el que hace el servicio de cruzar la línea divisoria. De hecho, es en transporte terrestre, este es considerado el transporte principal. Aunque cueste mucho más, por aquí les puse un dibujito, mucho más el flete desde Chicago hasta Laredo, el transporte principal es el que cruza a territorio nacional. Entonces, por supuesto, sí es un concepto incrementable. Y va a ir donde diga fletes. Luego tengo gastos de despacho aduanero de exportación en Laredo, Texas. Específicamente un gasto de Shipper Export Declaration, que es como un pedimento, tipo pedimento de exportación. ¿Es incrementable o no es incrementable? Bueno, como es antes del 56, obviamente sí es incrementable. Regalías por uso de marca, 10% sobre valor mercancía. De acuerdo al artículo 65, este concepto regalías sí es incrementable. Perdón. Sí es incrementable. Este parece muy sencillo, pero créanme que muchas veces, a veces el importador sí paga regalías, pero la persona de tráfico no tiene esa información a su disposición. Lo sabe el director general, lo sabe tal vez el de finanzas, pero el que lleva la operación no sabe que se pagan regalías y entonces empezamos a omitir contribuciones involuntariamente porque estamos afectando el valor en aduana. Luego tenemos unas maniobras de acondicionamiento de embalaje en Laredo, Texas. ¿Ahí qué opinan? Es incrementable. Incrementable, correcto. Aquí también participaron. Ruth dice incrementable. Perfecto. Servicio de custodia de Laredo a Ciudad de México. Bueno, aquí debería ser de Nuevo Laredo, porque realmente la custodia no va a cruzar, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué concepto? ¿Qué le pongo? ¿Incrementable? ¿No incrementable? No incrementable. No incrementable porque después de la fecha de cruce no es incrementable. Maniobras de rojo en reconocimiento aduanero en Laredo, en Nuevo Laredo, pues tampoco es incrementable. Honduras de la agente aduanal, tampoco es incrementable. Y derecho de trámite aduanero. Derecho de trámite aduanero es el famoso DTA, es parte de una contribución y el 66 me dice que no es incrementable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será mi valor en aduana? Pues la suma de más todos los incrementables. Y estos gastos no son incrementables. Vámonos al caso número 3. En este ejemplo nos dice no existe vinculación y es compraventa. Por lo tanto, seguimos valorando con método de valoración 1, valor de transacción. Aquí este caso dice, un caso práctico, a ver, dice, una empresa que produce partes automotrices gana una licitación para surtir a General Motors, es un ejemplo ficticio, pero vamos a ponerle nombres, 600,000 sistemas de frenos.
¿vale? La empresa mexicana manda a maquilar a China los discos. La compañía que produce en China debe surtir el proyecto durante un año. Durante ese año va a enviar sus 600,000 piezas, ¿ok? Embarcando 2 contenedores mensuales por un periodo de enero a diciembre. La empresa china, a fin de llegar al costo solicitado de $5.5 por cada pieza, acuerda que el molde utilizado para la fabricación de dichos discos debe ser absorbido por el importador mexicano, así como los gastos de desarrollo y de ingeniería necesarios para iniciar la producción, ¿sí? Entonces el chino dice, sí te los fabrico a ese precio, pero tú dame ya todo el diseño de ingeniería y vas a pagar el costo de los moldes, porque pues son nada más para ti, para tu modelo, ¿ok? ¿Sale? Vamos a ver este, ¿ok? Ojo, mi valor es CIF, ¿sale? Importantísimo. Por supuesto, este viene siendo mi precio pagado. El siguiente concepto que tengo es seguro. ¿Es incrementable o no es incrementable? Seguro incrementable. Depende. Cae en el supuesto que vimos en el FOB. El CIF ya lleva un incrementable. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ya lleva un seguro, porque recordemos que el CIF es costo, seguro y flete. Bueno, pero a veces el que vende te lo desglosa. Ajá. Entonces aquí pasa lo mismo que platicamos. No importa, en este caso, no en todos los casos, en este caso, CIF, el seguro, no importa si lo ponemos aquí o lo ponemos acá, porque los dos van a sumar. Normalmente cuando viene el precio del seguro incluido, ya no lo desglosan y ya se va al solo precio unitario. Pero normalmente cuando lo desglosan, normalmente el 80% de las personas prefieren declarar el seguro en incrementables. ¿Por qué? Porque viene desglosado. No lo dice en ningún lado, pero dicen, no, pues como está desglosado, mejor lo pongo en el campo de seguro, que hay un campo específico. ¿Ok? Flete terrestre en China. ¿Qué será? ¿Precio pagado o no incrementable? Pagado. Pagado porque sí, recordemos que es puesto hasta Puerto Mexicano. Entonces ya está, eso también va dentro del precio pagado. Gastos de despacho aduanero va a ser el mismo caso. Flete marítimo desglosado en la factura. Aquí también. Vamos a cambiarle de color. Insisto, estos gastos pudieran llevarlos a incrementable. El valor en aduana es igual porque estas dos columnas suman. Vamos a dejarlo de este lado. ¿Sí? Maniobras de previo. Pues es un concepto ya puesto en México, ya efectuado en México, no es incrementable. Gastos de revalidación, igual, no es incrementable. Demora de contenedor, que se le paga a una naviera extranjera y en dólares, ¿es incrementable o no es incrementable? Bueno, aquí tenemos algunas. Voy un poquito aquí atrasado. Dice Angélica Barrientos, no incrementable. Es correcto, no incrementable. ¿Por qué? Porque aunque se lo pague una naviera, aunque se lo pague en dólares, es un gasto generado en México. Honorarios de la agente aduanal, no incrementable. Lavado de contenedor, no incrementable. Y ahora díganme gastos de ingeniería,
$10,000 por todo el proyecto. La parte proporcional de este contenedor serían $416.67. ¿Ese es incrementable o no es incrementable? A ver, aquí Incrementable. están contestando por aquí. Incrementable, ingeniería, correcto, es incrementable. El siguiente, molde de discos, Hay una pregunta, ¿por qué es incrementable? porque el 65 nos dice que los gastos de ingeniería realizados en el extranjero son incrementables. A pesar de que lo haya pagado en México. Sí, fíjate que en todos los casos, en todos los casos, no importa dónde se pagaron, ni si se lo pagaron a un mexicano o a un extranjero. Yo a veces digo eso para confundir un poquito más, ¿no? Se lo pagamos a una naviera extranjera. No importa dónde se goza el servicio. Flete marítimo. Si el flete marítimo yo lo pago a un mexicano, a un forwarder mexicano, el flete marítimo siempre va a ser incrementable. Lo paga en México, lo paga en el extranjero, etcétera. Aquí pasa igual con los gastos de ingeniería. Si el cliente me los factura, es incrementable. Si los paga por aparte el importador, sigue siendo incrementable, porque se dieron antes del 56. Ahora, cuando estos gastos de ingeniería ya son en territorio nacional, por ejemplo, instalación o una adecuación, un mantenimiento, en ese caso ya no son incrementables. Y si el diseño fue en México y se manda a China para la maquilación, ¿qué es? Incrementable también porque es un diseño de ingeniería. Bueno, si tú lo desarrollas, pues no hay costo, ¿no? Pero si tú lo mandas a hacer, sí es incrementable. Ok, gracias. Bueno, moldes, igual la parte proporcional, el molde es incrementable. Entonces, estos conceptos son incrementables. Este y este. Le cambiamos el color para que esté parejo. Entonces, mi valor en aduana va a ser la suma de estas dos columnas. Y estos conceptos simplemente no se incrementan. No puedo decir que se decrementan porque no resto a la factura. Vamos al último caso práctico. Aquí piénsenle bien. Tenemos un ejemplo ficticio de que Nissan importará 50 motores de 3 cilindros mismos que utilizará para pruebas de rendimiento. El vendedor es Nissan Japón. El motor es un prototipo experimental que no está a la venta y su filial japonesa le factura a $1 cada uno para efectos aduanales, ya que el objeto es probar estos motores. Cabe mencionar que hace 4 meses se había importado la misma cantidad de motores para su filial Renault. Pero en este caso sí habían vendido, pero a costo, sin utilidad, por ser socios Nissan y Renault. El costo fue de $1,000 por cada uno, en el otro caso, en el que le vendieron a Renault. El motor es de una tecnología nueva que no existe en el mercado. En el mercado existen motores de 3 cilindros, pero con tecnología anterior, y se venden a razón de $1,200 puesto en planta. Pero Nissan no cuenta con la información de los costos de importación por ser información confidencial de la competencia. ¿Okay? Vinculación sí existe, porque es Nissan México y Nissan Japón. Sí existe. ¿Okay? Tipo de operación no es compra-venta, son unas muestras y se la están facturando a $1. Primer pregunta, ¿podemos utilizar valor de transacción, sí o no? Buenos días.
Yo considero que no se puede utilizar valor de transacción porque en el ejemplo están diciendo que son únicamente para muestra. Entonces, como no hay como tal una compra-venta y Nissan Japón pues nunca va a recibir un pago de parte de Nissan México, entonces no se podría utilizar ese método de valoración. Es completamente correcto. Tenemos varios inconvenientes. Uno, no se trata de una compra-venta. Oye, pero sí le dieron un valor de $1, al final se lo van a pagar. Sí, pero $1 no es el valor real. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta otro caso. Son vinculadas y le están mandando a un valor mucho más abajo del precio real. Entonces, estás incumpliendo uno de los puntos, que es que las empresas no estén vinculadas, o estando vinculadas, se vendan a valores normales. Si se lo hubiesen vendido a $1,000 como el otro que le vendieron a Renault, otra cosa sería. Pero aquí se lo vendieron a $1, ¿no? Porque son muestras. Entonces, no podemos utilizar valor de transacción. Ok, bueno. Entonces, de acuerdo al artículo 71 que repasamos brevemente y que pueden ustedes consultar en otros cursos que ya mandaron por ahí el link, debemos irnos a otros métodos de valoración. Como recuerdan, dice el artículo 71, en orden sucesivo y por exclusión. Voy a poner la presentación donde vienen los métodos de valoración y vamos viendo. A ver. El primero que puedo considerar, valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Ok? ¿Pudiera aplicarlo? Esta pregunta está muy buena, ¿eh? Si tomaron el curso y si le leyeron bastante bien y tienen buena memoria, aquí hay un truco en esta pregunta. De entrada pudiéramos decir, sí podemos utilizar mercancías idénticas porque Nissan le vendió a Renault una mercancía idéntica hace 4 meses. Pero por eso, en el ejemplo dice 4 meses. Para poder utilizar mercancías idénticas, ya leyendo el artículo 72, recordarán que dice que sea vendido en situaciones similares, de la misma calidad, marca inclusive y país de fabricación, pero que sea en un momento aproximado. ¿Qué quiere decir momento aproximado? 60 días antes, 90 días antes o 90 días después de la operación. Y como esa tiene 4 meses, se sale del momento aproximado. Por lo tanto, ya no podemos aplicar. Ya no podemos aplicar mercancías idénticas. Mercancías similares. Mismo caso. No hay contra qué comparar porque se excede del momento aproximado. Entonces nos tenemos que ir a otro. Y aquí sí podemos utilizar indistintamente el precio unitario de venta o el valor reconstruido. ¿Cómo es el valor reconstruido? Yo tengo un valor en el mercado y trato de ir descontando las posibles contribuciones, las utilidades de los que venden, etcétera, hasta llegar a un valor en aduana. Y el precio unitario de venta es al revés, es a partir de los costos puedo llegar a otra vez un valor en aduana, al mismo punto, al punto del 56. Uno es en forma creciente y el otro es en reversa. Aquí en la información que les puse yo del ejemplo, les puse que en el mercado existen motores 3 cilindros pero con tecnología anterior y se venden a razón de $1,200 puestos en planta, pero Nissan no cuenta con la información de los costos de importación por ser confidencial. Entonces, no le queda más remedio que irse por precio unitario de venta. Es decir, decirle a Nissan Japón que por favor le comparta los costos, que va a ser el ejemplo de Renault.
$1,000. Y entonces tendríamos que valorar con $1,000 por $1,000 y ponerle el método de valoración número clave 4. Clave 4. ¿Okay? Si por algún motivo nosotros, leyendo el artículo 74 de la ley, vemos que no encajamos exactamente en el supuesto, entonces me tengo que ir al 5, pero ya dijimos que no lo puedo tener, por lo tanto me voy a ir al 6, que es último recurso, donde voy a volver a repasar cada uno de estos con mayor flexibilidad, y lo más seguro es que caiga en el 4, pero como vengo con mayor flexibilidad, entonces el número que le voy a poner es 6. Este es muy usado en industria automotriz. Dicen, me voy al último recurso. Se apagó su micrófono, licenciado Fortier. Ahí, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, les decía, la industria automotriz generalmente ocupa mucho este último recurso, especialmente para mercancía que no existe en el mercado y que son pruebas, se va definitivamente al último recurso. ¿Ok? Pero lo que no podemos hacer es ponerle método de valoración, valor de transacción, y ponerle un $1 de valor, ¿no? Hay una fracción de muestras que es pero tienen que estar inutilizables. Entonces, lo más correcto es irte a método de valoración 4 o 6, si no ajustas exactamente, y poner el valor que tu filial o tú llegaron a determinar con el método más correcto. Bueno, cerramos esto. Bien. Y este fue el caso número 4. Aquí, ¿por qué no les puse artículos 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7? Porque no les aplica. Eso nada más es para métodos de valoración. Aquí les puse un ejemplo de qué gastos hay. Obviamente no lo sabemos, ¿verdad? Pero les puse más o menos los gastos que puede haber y cómo deberían irse poniendo. Aquí sería, la parte de arriba sería tratar de hacerlo por precio unitario de venta y la parte de abajo hacerla por valor reconstruido. En el caso de valor reconstruido, yo lo que voy a hacer es, vamos a repasar los gastos. Tenemos factura valor CIF, flete de fábrica a puerto de salida, utilidad del importador, gastos de despacho aduanero, flete marítimo, maniobras de previo, gastos de revalidación, honorarios de agente aduanal, lavado de contenedor, costo de materia prima, mano de obra. Si se dan cuenta, están en un completo desorden para que ustedes vayan viendo cómo se va a ir integrando en cada uno, ¿no? Costos indirectos, maniobras en puerto de destino, contribuciones y embalajes. Entonces ya vamos poniendo en el primer método, que es por valor unitario, las materias primas, pues las pongo aquí. La mano de obra, aquí. Costos indirectos, gastos de embalaje, flete de fábrica a puerto de salida, gastos de despacho aduanero y flete marítimo. Con esto yo ya tengo mi valoración. Llegué a un costo de 1,065 puesto en aduana. Y si conociera esos datos, puedo ir en reversa. Puedo ir en reversa en donde no conozco el precio de salida, pero conozco, número 1, el precio de venta en México. Y a ese precio de venta en México le resto la utilidad del importador, las contribuciones, las maniobras en puerto de destino, lavado, honorarios del agente aduanal, previo, gastos de revalidación, y entonces ya voy a llegar al precio valor reconstruido, que es estos gastos restados al precio de venta en México.
Y hasta aquí terminamos, nos llevamos 1 hora y media aproximadamente. Les dejo otro dato, un último dato. Una pregunta antes de continuar. Sí. Como es un producto a prueba, ¿no se tendría que llevar a una UMA? ¿Y si hay algún costo asociado? No, porque la uva es para etiquetar mercancías que están destinadas al consumidor final. En este caso no va a ser destinado al consumidor final, entonces no requiere de un etiquetado. No, me refería a que lo revisan como una norma oficial mexicana. Sí, no. Bueno, si es del otro tipo de normas, una norma de seguridad, supongamos que le aplique una norma de seguridad, tendría que cumplir con la norma de seguridad, a excepción de que el cliente encuentre una de las excepciones que se menciona en el anexo 241, acuerdo de normas, para exceptuar las normas, como son, por ejemplo, las empresas IMEX, no lo requieren. La mayoría de industria automotriz maneja IMEX. Otra sería que cuenten con un programa PROSEC, programa de promoción sectorial. O que en la propia fracción arancelaria encuentren otro supuesto de excepción, como excepto o únicamente. Si no encajan en ninguna de las excepciones, sí tendrían que tramitar una norma, pero lo que pudieran hacer en ese caso hipotético es importarlo de manera temporal y después regresarlo. Todos los temporales están exentos de norma. Gracias. Bueno, por último, les dejo aquí este dato, que es el reglamento de la ley aduanera. Artículo 117. Este nos dice quienes tengan póliza global de seguro, cómo deben de operar para poder incrementar en sus pedimentos la parte proporcional del seguro, ¿no? Que básicamente dice que el importador podrá determinar un valor en aduana provisional cuando haya contratado una póliza de seguros global de transporte y no pueda determinar las cantidades por concepto de seguro. Debe incrementar a cada operación de precio pagado siempre que cumpla con lo siguiente. 1. Incrementar el precio pagado, las mercancías por concepto de seguro, la cantidad que resulte de aplicar a dicho precio, el factor que se obtenga de dividir el costo del seguro global anual del año inmediato anterior entre el valor de las importaciones de mercancías aseguradas que hubieran efectuado en el mismo año. ¿Sí? Hacen esa división seguro pagado contra valor mercancías y les da un factor. Ese factor se incrementa en cada operación y es un valor provisional, no es definitivo. Cuando el contribuyente inicia actividades de importación o en el año inmediato anterior no haya contratado una póliza de seguro y por tal motivo no cuente con la información correspondiente, deberá incrementar el precio pagado por concepto de seguro la cantidad que resulte de aplicar dicho factor que se obtenga a dividir el costo del seguro global entre el valor de las importaciones que estime realizar dentro del periodo citado. Quiere decir que ahí sería todavía más provisional porque es una estimación. Y recordemos que eso se llama valor provisional. ¿Okay? Bien. Segundo punto, presentar rectificación al pedimento corrigiendo el valor de las mercancías determinado conforme al valor provisional mediante declaraciones complementarias en la que se señale cantidades por concepto de seguro efectivamente correspondan, pagando las contribuciones y actualizaciones y recargos que resulten de la determinación definitiva del valor en aduana con los dispuestos en el artículo 89 de la ley y del Código Fiscal. Este punto casi nadie lo hace. O sea, muchos sí tienen póliza global y aplican un factor de seguro, pero casi nadie hace este ejercicio al final del ejercicio fiscal, hacer este cálculo para ver si se quedaron abajo o se quedaron arriba. Si se quedaron arriba,
difícilmente se los van a regresar. Es más, hay gente que dice, yo prefiero que se quede el SAT con ese poquito de dinero a pedirle una devolución, no me vaya a mandar a una auditoría. Pero si se quedaron abajo, deben hacer una rectificación, una o varias rectificaciones para incrementar y llegar ya, eliminar el valor provisional y llegar a un valor definitivo. También se puede utilizar un pedimento que es clave GC para hacer los ajustes que se hayan omitido, pero tienen que presentarse dentro de los 3 primeros meses en que termine el año, el ejercicio fiscal anterior. Es decir, lo pueden presentar entre enero, febrero y marzo. Después ya no se puede aplicar ese pedimento complementario, general complementario. Bien, tercero, presenten las declaraciones complementarias a que refiere la fracción anterior dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de cobertura global de transporte. Ese es otro requisito. Antes de que, cuando vence la póliza, tienen un mes para hacer la determinación. Y por último, el importador que no presente las declaraciones complementarias dentro de los plazos señalados, los valores en aduana declarados en forma provisional tendrán carácter de definitivo para todos los efectos legales. Entonces, si ya tienen una auditoría y les empiezan a cuestionar lo que ustedes pagaron de seguro y quieren argumentar que era un valor provisional, pues la autoridad te va a decir, sí, pero tuviste unos plazos señalados, no lo observaste y ahora son definitivos. Y por último, quienes ejerzan esta opción deberán presentar un aviso ante la autoridad aduanera en el formato oficial aprobado por el SAT, debiendo transmitir en documento electrónico o digital la póliza a que se refiere el primer párrafo, además de los documentos señalados en el 36A. ¿Qué es el 36A? Los documentos que nos obligan a anexar el pedimento ahora a forma de e-document. Entonces, ese es otro punto que muchos importadores también omiten. Hay que mandar un aviso en el formato correspondiente de valor provisional, que lo encuentran, al igual que la manifestación de valor, en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Y con esto terminamos el curso, más taller que curso. Esperamos que le haya sido de gran utilidad y nos vemos en el próximo curso. Gracias.